Directamente desde la ciudad de Quito, Ecuador, del corazón de Dios al corazón de la gente, Lorena Álvarez. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 10, se menciona que Juan, en su susto o en su exclamación viendo al ángel que le estaba dando a un mensajero del cielo, directamente desde el cielo, que le estaba compartiendo todo lo que le había dado, explicado y está escrito en el libro de Apocalipsis, él intenta arrodillarse ante este ángel. Y el ángel le dice, este ser celestial, porque ya hemos explicado varias veces que un tercio de estos seres se unieron a Satanás. Ese tercio se forma y están tratando de robar, dañar, matar, destruir la humanidad. Sin embargo, dos tercios de todo ese ejército celestial mantienen ese mensaje, esa adoración constante en el cielo. Por eso se menciona en todo el libro de Apocalipsis que se exclama muy drásticamente, santo, santo, santo es el Dios del universo, y que están exclamando y están adorando y están exaltando el nombre de Dios. Y en el versículo 18 dice que un ángel, un mensajero celestial, un mensajero de nuestro Padre Celestial, llega también con una luz resplandeciente. Específicamente, en este momento, el mensajero de nuestro Padre Celestial le dice a Juan, a ver, espérate un ratito, no adorarás a nadie más. Cuidado, levántate, nada que ver. Solo a nuestro Padre Celestial adoramos y exaltamos. Yo soy tan siervo de Dios como tú. Y ahí le dice, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. En 1 Corintios 12 se describen los dones del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué estamos tocando este tema? Porque estamos en la expectativa del día de Pentecostés. Pero podríamos decir, y entonces sí, anhelamos que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida, ¿pero para qué? Está descrito en el libro de Lucas, en el último capítulo. En el libro de Juan específicamente también Jesús repite en varias ocasiones que vendrá el Espíritu de Dios para ayudarnos. Cuando Jesucristo es bautizado, se abre el cielo y el Padre Celestial habla y está una paloma. La paloma es el signo del Espíritu Santo de Dios, y se menciona que el Padre Celestial dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Eso dice el Padre Celestial cuando Jesús es bautizado en el agua, ¿verdad? Y luego Jesús nos va explicando y dice, el Espíritu de Dios está en mí, ¿para qué? Para libertad a la gente que está oprimida en oscuridad, para la gente que está enferma de corazón, de alma, de cuerpo, de espíritu, para la gente que está ciega espiritualmente, ciega físicamente, para la gente que está muerta espiritualmente, muerta físicamente, porque Jesucristo resucitó a muertos. Así es de clara la palabra de Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta de que estos dones, cuando sabemos que este fruto del Espíritu de Dios es para el establecimiento del reino de Dios en esta tierra, no para nuestro propio beneficio o para nuestro propio orgullo, para nada. En el capítulo 12 del libro de Primera de Corintios se describe estos dones del Espíritu de Dios. Y algo maravilloso es que nos menciona que hay todos estos dones. Sin embargo, les voy a contar o les voy a explicar algo mejor, les dice Pablo a esta iglesia que había tenido varias complicaciones. Es muy interesante cuando lees específicamente la palabra de Dios y te das cuenta que lo que vivieron, que lo que confrontaron los discípulos, los apóstoles en la Biblia, lo que nos dice la Biblia, también nosotros como hijos e hijas de Dios estamos confrontando, enfrentando y estamos pidiendo a Dios que nos ayude a poner luz en medio de esa oscuridad. Por eso es que Jesús nos dice que el Espíritu de Dios está en nuestra vida. ¿Para qué? Para dar vista a aquella gente que está en ceguera, que está en la oscuridad, que está oprimida por oscuridad, que está oprimida por todo lo que está queriendo robar, dañar, matar y destruir. En 1 Corintios 12, al final, dice que nos va a mostrar algo mucho mejor.
Y en 1 Corintios 13 se describe lo que es el amor. En 1 Juan 4 se describe y está escrito que Dios es amor. Y entonces nos dice en 1 Corintios 13 que podríamos hablar todas las lenguas del mundo. Y queremos, ¿verdad? Hemos aprendido y queremos aprender también para también esbozar un danke, un gracias, ¿verdad? O un kamsamida. Queremos aprender otras lenguas. Sin embargo, en el Espíritu de Dios estamos unidos en su Espíritu. Pero en 1 Corintios 13 se describe estratégicamente que podríamos hablar todas las lenguas humanas. Podríamos dar todo lo que tenemos. Podríamos ser eruditos y también recibir una palabra de profecía. Pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Y nos compara con un címbalo. Címbalo es como una de esas maracas o de esas, ¿cómo se llaman? Panderetas que retumba y que no da ningún efecto. Cuando nos describe esto, al final del capítulo 13, dice específicamente: después de todo lo que suceda, solo quedarán la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de ellas es el amor. Porque Dios es amor y Dios nos describe que tenemos que ser instrumentos de amor, de paz, de alegría, de fidelidad, de bondad, de mansedumbre. Y cuando leemos estos 3 capítulos específicamente, 12, 13 y 14 de la primera carta a Corinto por parte del apóstol Pablo, en el capítulo 14 dice que anhelemos profetizar. Retomando lo que dije en el inicio, capítulo 19, versículo 10 de Apocalipsis, que es el testimonio de Cristo Jesús. Es dar testimonio de Jesucristo. Es decir, no es para nosotros sentirnos así que súper, ¿no? Sino es para dar testimonio de Jesucristo. Por eso es que 1 Corintios 13 está antes de 1 Corintios 14, para que entendamos que podemos tener una revelación profética, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Si no es para establecer el reino de Dios en esta tierra, para dar una palabra de ánimo, porque eso se escribe en 1 Corintios 14, para apoyar, para levantar a las personas, para dar ánimo a su iglesia, al pueblo de Dios, y también para compartir el mensaje de salvación, de nada nos sirve. Aclarando esto, la primera gradita en el momento en el que Dios nos habla es que Dios jamás nos va a hablar en contra de lo que dice su palabra. Por eso necesitamos aprender la palabra de Dios. Porque podríamos querer, ¿no? Todos que, como dice en 1 Corintios 12, el don de sanidad, el don de conocimiento, el don de sabiduría, el don de profecía, y creernos específicamente un montón de cosas. Sin embargo, cuando entendemos que primero está el establecimiento del reino de Dios, el mensaje de Jesucristo, la palabra de Dios, nos damos cuenta que Jesucristo, el profeta de profetas, el Hijo de Dios, Dios hecho ser humano, vino a compartir el corazón del Padre Celestial y a mostrarnos cómo vivir en esta tierra. Y vamos viendo cómo vivió, cómo comparte con todas las personas el mensaje de salvación, porque ese es el mensaje, que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Para qué? Para dar libertad a aquellas personas oprimidas. Jesucristo sabía perfectamente qué es lo que estaba sucediendo en esta tierra y qué es lo que sucede en esta tierra. Por eso también nos dice que tenemos que mantenernos en unidad, porque una de las principales estrategias del diablo es dividir a su pueblo. Entonces, cuando vemos que el fruto del Espíritu de Dios no se está dando, porque el fruto del Espíritu de Dios produce unidad en el amor de Cristo. Es una unidad que produce, que esparce el amor de Dios. ¿Cómo conocerán que hija e hijo de Dios, que somos parte del cuerpo de Cristo? Por el amor. Eso está escrito en la palabra de Dios. La primera gradita para entender y para decir: Dios, háblame,
es la palabra de Dios. Es una carta de amor. La palabra de Dios describe que cada uno de nuestros cabellos, Dios los tiene contados. Mateo, en el capítulo 6. Vamos leyendo y es como que se nos abren los ojos del entendimiento. Captamos que el amor de Dios está en nuestra vida si Él cuida de las aves. ¿Has visto un pajarito? ¿Has visto las flores cómo resplandecen? Si nosotros, seres humanos, cuando le vemos que la plantita algo le pasó, le sacaron la tierra o se comenzó a secar o no le he puesto mucha agua, comenzamos a ver y decir, a ver, ¿qué te pasó, plantita? Pongámoste agüita con jabón o hagamos algo para que revivas, ¿verdad? Si nosotros, siendo seres humanos, no asesinamos a un animal, ¿verdad? Si nosotros, siendo seres humanos, más aún nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial nos trata con amor. Él siempre va a querer que entendamos cuán ancho, grande y profundo es su amor por nosotros. Ese fue su mensaje, inclusive cuando Adán y Eva pecaron. Cuando en el huerto del Edén ofendieron a Dios. Se apartaron de esa coinonía directa, de ese comunicarse como amigos, de un compartir en el huerto del Edén tranquilamente, compartiendo, hablando, y deciden ser engañados por una serpiente. Y es en ese momento en el que se quiebra esa relación directa con nuestro Padre Celestial. Y Jesucristo viene a restaurar esa relación, a darnos esa entrada directa al trono de Dios. Por eso es que a través de Cristo Jesús, nosotros podemos hablar directamente con el Padre Celestial, sin intermediarios, sin ninguna persona que en el concepto humano, inclusive los mismos fariseos, saduceos, la gente que estuvo alrededor de Jesús, ellos intentaban querer manipular a Jesús a través de seres humanos, ¿verdad? Inclusive la mamá de Santiago y de Santiago y de Juan, creo que fue. Verifiquemos por ahí. Quiere como que ahí estar metiéndose, diciéndole a la derecha y a la izquierda, ¿recuerdan? E inclusive aquellos que estuvieron en el primer milagro que o fue María la que dijo, yo creo que voy a poder hacer algo aquí, pero lo único que menciona es que obedezcamos a Jesucristo. Y como que dice, yo aquí, Jesús el que hace milagros, es Jesucristo quien nos da el mensaje de salvación, es Jesucristo quien muere, resucita y asciende al cielo. Eso está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo muere, vence a la muerte, resucita, vive con sus discípulos por algunos días y asciende a los cielos. Eso está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles. Jesucristo asciende a los cielos. Y el mensaje de Jesús en ese momento es que envía al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude, para que seamos testigos de Cristo Jesús aquí en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, vamos a ir desglosando todo lo que puede quererse hablar en el entorno eclesial y social. Porque la sociedad entera quiere saber, entonces ya estamos, ¿qué va a pasar? ¿Se va a destruir el mundo? Hay muchas cosas que se han dicho. Y nosotros tenemos la responsabilidad de leer la palabra de Dios para poder dar respuestas. Y no nuestras respuestas, sino basados en la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el libro de Mateo? Que por el mal de muchas personas, inclusive que creen en Cristo Jesús, dejarán de amarse. Mateo 24. Pero quienes nos mantengamos firmes hasta el final, la palabra de Dios. Y también Jesús mismo, cuando le preguntan, ¿verdad? Estamos ya... y Él les dice, eso no, como alguna vez yo les comentaba, eso no es de su incumbencia, no es de mi incumbencia. Solo el Padre Celestial conoce el día y la hora. Y entonces también nos dice, pero
vayan viendo lo que está sucediendo alrededor. Y claro, esto ha venido sucediendo por muchos años. Nos hemos querido mantener fuera de este entorno, ¿verdad? Como diciendo, si no me afecta, entonces es de que nuestra misión en esta tierra es que toda la humanidad conozca del amor de Dios, porque es lo que queremos, es lo que anhelamos, es lo que le pedimos a nuestro Padre Celestial. Es esa certeza, esa convicción de saber que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y como sabemos lo maravilloso que es ser hija e hijo de Dios, queremos compartir con todo el mundo ese mensaje de salvación. Por eso es que el texto es el espíritu de revelación, de profecía. Por eso es que oramos, por eso es que le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos ayude. Por eso es que vivimos en esta tierra, pero con una perspectiva celestial. Vivimos en esta tierra, pero sabiendo que el final de la historia es muy distinto. En Apocalipsis se menciona un cielo nuevo, una nueva tierra. Es algo maravilloso, pero de Dios para poder compartir la palabra de Dios, para poder ser instrumentos del mensaje de Jesucristo, ser instrumentos de quién es nuestro Rey y Salvador, ser esos hombres y mujeres que transmitan el corazón de Dios. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz. Se menciona que es espada de 2 hojas afiladas, es decir, que primero llega a nuestro corazón y que también atraviesa el corazón de las otras personas. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, voy a leer específicamente el capítulo 12 del libro de Romanos. Es una carta escrita a la iglesia en Roma, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, traducción Nueva Versión Internacional, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo santo y agradable a Dios. Este cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Renovar nuestra mente, cambiarnos, para que podamos cambiar nuestra manera de vivir. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo, este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma. Nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función,